Bueno, amigos de Mundo Maldini, vamos con las notas del Real Madrid en esta derrota 4-3 que le cuesta prácticamente la Liga. Ayer el Barça sentenció la Liga, tenéis el vídeo postpartido, que por cierto lo ha petado, muchas gracias a todos. Es impresionante las cifras que está haciendo, que estamos haciendo en general. Tenéis el vídeo de las notas del Barça también, que saqué ayer por la noche, y ahora tenéis ya en este vídeo las notas del Real Madrid. Voy a hacer también un editorial, un vídeo de opinión que quiero hacer, analizando el partido en algunos aspectos con informe Wisecout y seguramente algo más de este partido, lógicamente, antes de centrarnos ya en la próxima jornada y en otras muchas cosas que hacemos aquí en vuestro canal. Está funcionando muy bien también Mundo Maldini México, os lo dije el otro día en el vídeo de postpartido del Barça. Vamos con las notas del Real Madrid en esta derrota ante el Barça. Venga, vamos allá. ¡Cojo mi bufanda! ¡Cojo mi bufanda! ¡Voy al Burubella! ¡Voy al Burubella! ¡Y animal en nuestra grada! ¡Y animal en nuestra grada! ¡Bendita enfermedad! ¡Bendita enfermedad! ¡Ale, ale, ale! Bueno, esto que habéis visto son imágenes en el autocar, después de que el Ceuta se haya proclamado equipo de segunda división de forma brillante. Vuelve el fútbol profesional a Ceuta, somos embajadores del club, del Ceuta y de Ceuta de la ciudad, que es una locura la ciudad. Me encantaría poder estar allí, pero no puedo estar con vosotros, pero estaré dentro de poco, amigos de Ceuta. Y estas imágenes son exclusivas para Mundo Madrid, desde dentro del autocar, con los jugadores del Ceuta festejando este ascenso. Para festejar, precisamente el Real Madrid no tiene mucho que festejar. Sí que festejó el Barça, este triunfo que prácticamente le da la Liga. Pero vamos con las notas del Real Madrid. En un partido muy malo del Real Madrid, que también un poco por la forma de jugar del Barça, por el riesgo que asume el Barça, estuvo el Madrid, bueno, lo pudo empatar, es verdad que lo pudo empatar al final con un par de ocasiones, pero la verdad es que el Madrid puede estar más o menos contento, no, evidentemente, pero puede estar menos enfadado de lo que podría estar, porque podría haber sido una goleada verdaderamente bastante grande del Barça. Al final se quedó en 4-3, que a efectos reales pues al Madrid le deja prácticamente ya sin Liga. Vamos con Courtois. Bueno, recibe 4 goles, pudo recibir alguno más, tuvo un par de intervenciones a 3 bastante buenas, tuvo fallos del Barça en los últimos metros. No ha sido la mejor temporada de Courtois. Cuando acabe el campeonato de Liga haremos las notas del Real Madrid de la temporada. Luego ya se jugará el Mundial de Clubes, pero vamos a hacer las notas de final de temporada del Madrid cuando acabe la Liga, por supuesto. Courtois en este partido un 5,5. Para mí un 5,5 para Courtois. Lucas Vázquez, yo creo que está apurando sus últimos partidos en el Real Madrid, sinceramente Lucas Vázquez. Se va a ir del Madrid seguramente pues con muchos títulos, pero es verdad que la sensación última no ha sido nada buena. Ayer estuvo muy mal, la verdad, suspende claramente Lucas Vázquez y el Madrid es evidente que la baja de Carvajal ha sido tremenda la baja de Carvajal. No ha sido capaz Lucas Vázquez de suplir al lateral derecho, también es verdad que muchas veces sin ayudas, y cuando el equipo colectivamente no funciona bien, también lo acusa mucho un jugador como Lucas Vázquez. Un 3, muy mal partido, además participando de forma negativa en errores en algunos de los goles del Barça. Vamos con Tchouaméni. A ver, Tchouaméni, a mí como central me gusta muchísimo menos, lo he dicho muchas veces, me gusta muchísimo menos como central que como mediocentro defensivo. Y ayer pues se le vieron las carencias también. Es verdad que el Barça es un equipo que domina mucho, es verdad que el Madrid estuvo permanentemente replegado, no hizo absolutamente nada de lo que hizo en la final de Copa en la segunda parte. Estuvo a merced del Barça realmente, buscando las contras, que sí que las tiró lógicamente el Madrid. Pero bueno, bastante flojo el partido de Tchouaméni, para mí un 4,5, para mí suspende Tchouaméni. Asensio, le voy a aprobar con lo justo, le voy a poner un 5. Abusó bastante del juego duro en 2 o 3 entradas. Ha sido una temporada para él importantísima, ¿no? Empezó la temporada siendo jugador del Castilla, nadie podía imaginar que hubiera acabado siendo titular indiscutible del Madrid. También es verdad que le ha faltado al Madrid en el momento clave de la temporada, militado toda la temporada, y en este partido también Rüdiger. Es que tampoco en eso el Madrid ha tenido suerte. También es verdad que el Madrid no se ha sabido reforzar, o no se ha querido reforzar cuando pudo hacerlo en invierno. Todo esto cuenta, ¿eh? De esto hablaré en el vídeo de mañana, de este vídeo que voy a hacer de editorial. Bueno, Asensio para mí un 5 pelado. Un 5 pelado para Asensio. Fran García, bueno, bastante tuvo con frenar en alguna jugada, no en muchas, pero sí en alguna jugada pudo frenar a un jugador que realmente es muy complicado de frenar, como es Lamine Yamal.
pero poco más de un 5 para mí, para Fran García. No me da más de un 5 para Fran García en este partido. Fede Valverde, que jugó en el doble pivote junto con Ceballos, bueno, algo más con la pelota, pero prácticamente no llegó al ataque. Una jugada en la que parecía que se había hecho mucho daño en la rodilla, afortunadamente parece que no, porque desde luego Valverde ahora mismo para ese Mundial de Clubes, también para los 3 partidos que faltan de Liga, aunque el Madrid por supuesto tiene que apurar sus mínimas posibilidades y tiene que acabar la Liga ganando todos los partidos posibles, por lo menos para amarrar la segunda plaza. Pero desde luego Valverde es fundamental para el Mundial de Clubes y parece que afortunadamente no tenía una lesión que parecía que la podía tener. En el partido la verdad que participó bastante poco, para mí un 5,5 para Fede Valverde, también muy castigado físicamente ya Fede Valverde, 5,5 para él. Dani Ceballos, mal partido de Ceballos, es verdad que en algún momento de la temporada parecía que podía ser un poco el hombre clave, esa lesión en Copa en San Sebastián, luego ya el Madrid se viene abajo sin él también. Podría haber sido la solución, pero a la hora de la verdad los partidos verdaderamente gordos le cuesta. Y es así, hoy la bola ha vuelto a pasar. Para mí muy flojo partido, 3,5 para Dani Ceballos, muy flojo partido de Dani Ceballos. Arda Güler venía de 2 o 3 partidos bastante buenos, pero cuando la carretera se ha empinado y el rival ha sido más difícil, también es verdad que el equipo es que no ha acompañado, es un jugador que necesita tener el balón, y si el Madrid es que era incapaz de tener la pelota en la primera parte, y casi diría que en la segunda también. La entrada de Modric mejoró un poquito. Pero bueno, flojo partido de Arda Güler, un 4 para Arda Güler, había mucha expectación, en este partido suspende también Arda Güler. Jude Bellingham, pues le voy a suspender también. El final de temporada de Jude Bellingham está siendo francamente malo, ¿eh? Yo le veo agotado físicamente ayer, absolutamente nada determinante. Pasó de puntillas por el partido un jugador como Jude Bellingham, que sinceramente es que parece el primo de Jude Bellingham, parece el primo del jugador que vimos la temporada pasada. Así que mal partido de Jude Bellingham, muy flojito lo de Jude Bellingham, que se queda con un 4, para mí un 4 para Jude Bellingham, un 4 para Bellingham. Vamos con Vinicius. A ver, es verdad que da 2 pases de gol, eso hay que reconocérselo, da 2 pases de gol, pero es que no se puede jugar así. O sea, Vinicius prácticamente sin balón, sin trabajar sin balón, ante un equipo como el Barça que necesitas presionar un poco más, desconectado del partido casi permanentemente. Yo creo que el final de temporada de Vinicius está siendo francamente flojo, francamente malo el final de temporada de Vinicius, pero realmente malo, y es un jugador con unas condiciones excepcionales, yo siempre lo he dicho, pero su final de temporada y sobre todo el poco trabajo sin balón, la poca implicación en el juego colectivo. Pasa que al final no le cambia porque es Vinicius y sabes que te puede en alguna jugada, porque el Barça dejaba espacio y te puede hacer daño, pero estaba para cambiarle, para mí estaba para cambiarle a Vinicius al descanso por lo que estaba ofreciendo. En fin, un 3,5 para Vinicius, y no le pongo menos nota porque da 2 pases de gol a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, con amplísima diferencia, el mejor del Real Madrid. Yo diría que el único jugador que en un partido así dio la talla como hay que pedir a los jugadores de un equipo como el Madrid. Otra cosa es que el Barça te pueda ganar porque sea mejor que tú, eso sí, pero la sensación que dio Mbappé, sí, el Madrid fue Mbappé y 10 más, es así. O sea, marcas 3 goles en Barcelona, marcas un hat-trick siendo jugador del Madrid en Barcelona y acabas perdiendo el partido. Yo no sé qué estará pensando Mbappé, que además está viendo como el PSG puede ganar la Champions, dirá, madre mía, ¿cómo puede pasar esto? Pero bueno, veremos qué pasa la próxima temporada en el Mundial de Clubes. En este partido, para mí, un 9, para mí, un sobresaliente para Kylian Mbappé. Y vamos ya con los suplentes, vamos con Brahim. La verdad es que juega pocos minutos porque luego acaba lesionado, pero lo poquito que está no aporta prácticamente nada. Así que para mí, un 4 para Brahim. Un 4 para Brahim. Luka Modric, es verdad que cuando entra, porque yo creo que el Barça baja un poquito el pistón, yo creo que el Barça afloja bastante, se vio con 4-2 tan superior, aflojó bastante y casi le cuesta caro. Ahí Luka Modric sí que es verdad que tuvo algún momento más de participar y el Madrid un poquito más de balón, un 5 pelado para un Luka Modric que lamentablemente yo creo que va a ser su último clásico, porque el Barça no juega al Mundial de Clubes, así que no podrá haber clásico en el Mundial de Clubes. Yo creo que hemos visto el último clásico de Luka Modric. Y luego Endrick y Víctor Muñoz, el joven que tuvo una ocasión al final, por cierto, no les voy a puntuar porque jugaron muy pocos minutos. Y terminamos con Carlo Ancelotti. Pues yo creo que el equipo ha sido también reflejo un poco del entrenador, es un poco todo, ¿no? Es una mezcla, es un poco por aquí, un poco por allá. Los jugadores no dan la talla y el entrenador tampoco hace mucho porque den la talla y el equipo se le ha venido abajo con mucha claridad. Yo creo que la temporada casi parece que terminó el día de la derrota con el Arsenal en el Bernabéu, y desde ahí pues el Madrid ganando partidos un poco de aquella manera. No digo que no fuera justo, pero en los últimos minutos aquel gol de Valverde, ganando los partidos como ha podido, con el Celta casi le remontan y ayer pues llegó la debacle definitiva y el Madrid pierde el título. Ancelotti se va del club, yo creo que después de este partido ya no había dudas, pero ahora ya no hay ninguna.
Y es una pena porque se va del club con una sensación bastante mala para el que es un técnico que es historia viva del Real Madrid. Y eso no se lo va a quitar nadie a Carlo Ancelotti. En este partido hay que darle un 3. Ya hablaré de Carlo Ancelotti en el vídeo de mañana y también haremos un vídeo específico de la etapa de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. En fin, las notas del Real Madrid, amigos de Mundo Maldini, mañana os invito a que veáis ese vídeo también, hoy os invito a que veáis ese vídeo, hablando un poco del partido en general, del historial del Madrid, del Barça, hacia dónde caminan. Ha sido una gran temporada del Barça, falta refrendarla. ¿Es mejorable el equipo? ¿En qué? El Madrid, mejorable por supuesto es en prácticamente todo. ¿Qué ha pasado esta temporada de decepción total? En fin, igual hago 2 vídeos en vez de uno del Madrid y uno del Barça, ya veremos. Un abrazo, chao.